Gracias por aceptar estar acá, siempre un placer Claro, conversar como siempre, con Gustavo. aquí estamos. Y me alegra que esté Juan aquí. Juan Carlos Alurralde, gracias también. Se estarán diciendo también en el MAS, perdóname si no era lo que tú creías. Qué complicado que está toda la política. Siempre un placer, Juan Carlos, Muchas gracias, otra vez Claudita. acá, secretario general de la vicepresidencia del Estado. Hoy los he invitado no para hablar de las tensiones dentro del MAS, dentro de Comunidad Ciudadana o dentro de Creemos, que sí las hay en todas las fuerzas políticas. Creo que hay un cierto eclipse en la política, pero para que hablemos de este puesto que es clave, la Cancillería, lo saben ambos porque han formado parte de este mundo, no importa si desde la academia tradicional o no, pero han estado ahí testigos y han sido testigos de la importancia que tiene, porque desde ahí se articulan las relaciones con el resto del mundo, desde ahí se le pone un acento también. ¿Por qué hablamos ahora de esto? Porque yo soy una chismosa profesional y ahora lo que están circulando son las hipótesis sobre quién ocupará ese cargo. Hemos estado con el canciller Rogelio Maita en todo lo que ha sido la gestión del presidente Luis Arce. Ahora Rogelio Maita con nuevas funciones. La pregunta es, ¿quién va a ir a la Cancillería? Y es una pregunta no menor porque tiene que ver con la confianza, por supuesto, tanto del presidente Arce como del vicepresidente Choquehuanca, tiene que ver con el perfil, porque tiene que ser indígena, tiene que ser mujer, tiene que ser de la confianza de Arce o de Choquehuanca. Son muchas ideas que están circulando ahí y sobre todo este canciller o esta canciller tendrá que volver a perfilar el camino que se ha trazado hasta hoy. Y por eso me parece interesante, se los voy a proponer más tarde, una mirada a quienes han ocupado este cargo en este último tiempo. Comencemos con Juan Carlos Alurralde, que debe tener más información que nosotros dos juntos, ¿no? Sobre el tema, bueno, Sí. importante destacar una cosa que a veces no es tan clara, ¿no?, dentro de la sociedad, y es que según nuestra Constitución Política del Estado, quien define la política exterior es el presidente y el vicepresidente, ¿no? Son ellos los que definen las líneas maestras, las decisiones claves, las decisiones estratégicas, y el canciller y la Cancillería lo que son los ejecutores de la política, ¿no? Entonces, muchas veces se piensa que el canciller o la Cancillería toma cierto tipo de definiciones respecto a posicionamiento en espacios multilaterales, sobre todo, o algunas políticas bilaterales, pero en realidad tiene que ser el presidente junto con el vicepresidente quienes definen estas políticas, ¿no? Entonces, ahí es bien importante lo que tú también mencionabas, tienen que ser ellos dos quienes puedan definir el perfil de la persona que va a ejecutar, sus definiciones, sus decisiones en cuanto a política exterior. Obviamente el perfil es muy importante, es la representación del Estado frente a los espacios bi y multilaterales, que es fundamental, pero también la figura de la o del canciller obviamente refleja esta imagen del país, ¿no? Un canciller o una canciller que construya puentes o que construya muros, ¿no? En las cancillerías generalmente a veces se construyen muros y a veces se construyen puentes, ¿no? Entonces, en esa perspectiva, bueno, yo que he tenido el privilegio y el honor de trabajar tanto tiempo con el actual vicepresidente y como canciller en su momento, era la construcción de puentes, ¿no? Las relaciones internacionales son fundamentales, ahí se necesita un perfil realmente constructivo, un perfil que genere confianza mutua. Generalmente somos muy desconfiados de los países dentro de nuestra política exterior, nos miramos unos a otros de inicio cuando se plantean temas nuevos, pero la construcción de confianza mutua es fundamental. Totalmente. Y ese perfil debería reflejarse también en ese desafío de construir esa confianza mutua, construir los puentes, construir lo fundamental de las relaciones diplomáticas. Y si bien no toman las decisiones, sin duda ejecutan las decisiones, en el caso boliviano de un presidente, de un vicepresidente, pero depende mucho
de hasta la energía de la persona para ver cómo logra, porque yo le puedo decir al canciller, si fuera presidenta, decirle, Juan Carlos, por favor, mejora estas relaciones, pero sin mover nuestra posición en determinado convenio. Bueno, ahí está la instrucción, pero depende del encanto, ¿verdad? Sí. Del encanto, de la simpatía, de la habilidad, de la inteligencia, hay un largo etcétera, para lograr eso, y por eso es una función clave, la de la Cancillería. Yo creo, y aquí le paso la palabra a Gustavo, que hemos todavía complejizado más las condiciones para esta persona, porque en su momento, y claramente antes del movimiento al socialismo en el poder, se tenía una visión más clásica de esta función. Una persona que tenga una formación diplomática, que sea de carrera, que sepa hablar inglés, francés y que levante el dedito al tomar el té. Es que era así. Y ahora, y sirve también, por favor, no digo que no sirva para nada, pero además se le ha puesto un otro elemento, y es el carácter indígena, no solamente porque sea pintoresco que esté un indígena ahí, sino por el mensaje que se está mandando. Y hasta ahora, si revisamos los perfiles, parece que corresponde a esto. O sea, cada vez siento se está llenando de más condiciones, a menos que no le guste esta última etapa. Gustavo me lo dirá ahora. No, he traído este libro, se lo voy a pasar me olvidé traérselo, pero te lo traigo a ti. Es la historia de la Cancillería. ¡Qué maravilla! Que hicimos con Jorge Gumucio. Tengo escrito todo el pedazo de la gestión del MAS, que algún día lo pondré con sus fotografías, y aquí te dice fechas, días, cómo fuimos, de dónde venimos, por qué somos lo que somos, por qué la política exterior es así, y cuál es el perfil. Así que hay un problema, lo vamos a solucionar, Nati, ahora mismo, para que no digan que le estamos acallando aquí. Ahora sí, gracias, Nati. Voy a reclamar a Naciones Unidas. Claro, ahora tiene que repetir desde el inicio. Recibo con las dos manos. Es la historia de la Cancillería. Llegamos con Jorge Gumucio, que ha fallecido y que fue el vicecanciller. Juan Carlos lo ha conocido. Está completa la historia. Excelente. Y ahí hablamos hasta la llegada del MAS, porque aquí es importante, el MAS y la nueva Constitución también cambió cosas, ¿no? Totalmente. Y te pido que leas este pedazo de La Gustavo. Diplomacia de nuestro tiempo se apellida democracia, dice Gustavo Medeiros. Esa es la voz. Y nosotros hemos tenido 199, 217 cancilleres. Solamente hemos tenido 2 mujeres, desde 1825 hasta el día de hoy. Karen Longarich y la señora actualmente Marianela Prada, que es ministra. Está ahora como interina. ¿No? Sí. Aquí ya no se puede hablar cuál es la mejor, porque las mujeres y hombres se han preparado en todos los niveles. Siempre se reclama de que las mujeres se les daba menor salario, no podía. Ahora ya es igualitario para todos. Y la competencia es dura. Los hombres estamos siendo desplazados. La mayoría de las cancilleres en América Latina son mujeres, cosa que no pasaba. México, este es un Colombia, fenómeno nuevo, sin embargo. La próxima canciller en la Argentina es mujer. Y en Europa ni qué decir, la secretaria general en la Unión Europea es mujer. Entonces, que sea mujer tampoco nos garantiza, y creo que Karen Longarich es el ejemplo de una factura alta que hemos pagado como país. Gustavo, sí, mi opinión es personal, no es una opinión editorial, por una serie de caminos interrumpidos, al margen del color del gobierno. Qué tremendo, qué doloroso que fue lo que ha sucedido con Cuba, con Venezuela, con México, con Argentina. Sí, es decir, la mujer no trae cualidades especiales, ni el hombre trae otras cualidades. Nos tocó ser ese momento que le tocó a Karen, ella pensó que debía ser una política exterior y modificar y girar 180 grados. Pero además, eso lo vamos a tocar. Debieron ser instrucciones de la presidenta transitoria, si seguimos lo que dice Juan Carlos. Hay un tema importante, y Juan Carlos lo ha mencionado y te lo menciono. La nueva Constitución tiene básicamente 2 cancilleres. Bueno, el presidente, que es la cabeza, y el vicepresidente. El vicepresidente no había en ninguna constitución. El artículo 240 marca de que el vicepresidente hoy día genera política exterior
y tiene la posibilidad de hacer de diplomático misiones diplomáticas los 360 días. Así que hay 2 cancillerías, tenemos casi 3 cancillerías. ¿Por qué? Uno se pregunta, ¿por qué se decidió meter en la Constitución nueva que el vicepresidente asuma? Ese papel lo asumía y hay veces se desplazaba al canciller. Y hoy día lo estamos viviendo. El canciller, el vicepresidente ha estado en el Brasil hace unas horas atrás tratando de negociar un acuerdo que tenemos necesidad de que se termine. Entonces, hoy día es importante la política exterior, hoy día es importante para Bolivia de que esa gestión esté bien manejada y creo que hablar de la Cancillería en este momento es muy complicado, ¿no? Por los resentimientos que se han creado, las salidas que se han creado, pero no nos queda más que construir, reconstruir, y nos queda una tarea muy complicada, porque el único valor que tenemos, y creo que Juan Carlos lo ha entendido perfectamente, es nuestra geografía. No es el litio, no es el estaño, no es el oro, es nuestra geografía. Y aquí vamos a entrar en unas horas más, en unos minutos más, a ver que ese es un valor que se lo trabaja desde la Cancillería. Yo tengo una pregunta y valoro, gracias Gustavo, recibo con las 2 manos este texto. Esta historia de la Cancillería es una historia hasta un determinado punto. Hasta la llegada, yo parto, la elección que nos tocó vivir, la victoria de Evo Morales, y de ahí viene otro tipo de diplomacia. Totalmente. La diplomacia de los pueblos, otra estructura, Sí. porque aquí no entendemos a veces, porque hubiéramos querido de que empalmemos, era difícil empalmar. Sí, además me da la sensación, Gustavo, de que hasta aquí hemos vivido un poco bajo la luz o la sombra de lo que se hacía, ¿no es cierto? Sí, sí. De estos conceptos de diplomacia, de estos conceptos de cómo llevar adelante estas relaciones internacionales, que decía yo, que hable francés, que hable inglés y sepa abrir las puertas para ir a jugar, que no lo invalido. Creo que por algo también como decía el se ha planteado que sea así. un poco respingado, ¿no? Además, y que saque el dedo así. y además que saque Pero así. bueno, la política... Y lo digo también, Gustavo, no estoy quitándole el mérito, No, porque no. por algo también se han planteado estos principios. Pero cuando llega el indio Evo Morales a la presidencia, le pone este otro elemento y habla de un indio en la Cancillería, que es Choquehuanca, que además siempre se quiso indio en la Cancillería, no fingió ser el gran diplomático, quiso plantear este otro concepto y se habló de la diplomacia de los pueblos, de una nueva escuela. Y aquí le digo a Juan Carlos, ¿será que han construido realmente o nos hemos quedado en el discurso, en las formas? ¿Habrá un texto como este planteado también desde el gobierno del Movimiento al Socialismo, que ha estado tantos años, salvo la interrupción con Janine Áñez y su canciller Karen Longarich? Salvo esto, ¿habrá con qué llenar unas páginas de decir, Claudia, he traído aquí lo que es la Cancillería desde que Evo Morales, o nos hemos quedado en el discurso y en la diplomacia de los pueblos y solamente en los tejidos indígenas? No, yo pienso que hay varios libros, ¿no? Hay varios libros, un compendio de todo el periodo, eso sí, no lo tenemos, pero sería fácil hacer una especie de antología de todo Sería lo que bueno, se ha producido. ¿no? Sí, a mí me parece una excelente idea. Celebro también que haya ese documento, ¿no? Porque es muy importante ver los periodos de nuestra historia, ¿no? Cuando David Choquehuanca recibe la Cancillería, obviamente era una Cancillería que respondía a otro periodo, a otra etapa, a otros tiempos, otros vientos, como diría el propio canciller de entonces. Era una Cancillería que había excluido, por ejemplo, dentro de las posibilidades de formación de diplomáticos, una serie de profesiones, ¿no? Generalmente estaban abogados, que era la hegemonía de los estudiantes de la Academia Diplomática, estaban algún economista, muy poco, pero se había excluido a otra serie de profesiones, por ejemplo, músicos, artistas, pintores, ¿qué te digo?, arquitectos, todo, ¿no? Todos los ramos de profesiones, que es lo primero que David abre. Lo segundo, los contenidos de la propia Academia, ¿no?, Diplomática, en los cuales obviamente respondiendo, como dice muy bien Gustavo, hay un cambio de paradigma que se refleja después del 2009 en la Constitución, pero yo te digo, desde los símbolos, ¿no?, que cosas tan básicas como los símbolos que se manejaban en la Cancillería, las formas, los discursos, el juramento para ser... antes teníamos que jurar con la Iglesia Católica, ¿no?, con la Biblia, desaparece todo eso.
se reincorporan todos los códigos, la sabiduría ancestral, pero más allá, digamos, de las formas, que no es lo más importante, lo que se empieza a construir desde la Cancillería es justamente una ideología propia, ¿no? Se empieza a trabajar temas que no se habían trabajado antes y obviamente con la gran fuerza de David. Y lo digo con toda transparencia, la dupla Evo-David era letal, o sea, era letal en lo positivo, ¿no? Realmente los dos hombres en los espacios multilaterales causaban conmoción, ¿no? Tenía un discurso tremendo, un alineamiento, es que Evo y David tenían una amistad profunda, tenían un alineamiento ideológico muy fuerte respecto a lo que es, por ejemplo, el tema del indígena, el tema ambiental, el tema de la recuperación de recursos naturales, tantas cosas. Entonces, esta dupla, a la cual he podido acompañar con tanto orgullo en tantos espacios, era realmente muy, muy poderosa, ¿no? Y se han logrado cosas. Lo siento nostálgico. Sí, Juan Carlos. es muy, muy importante. O sea, hemos logrado desde la Declaración del Agua como Derecho Humano, la Declaración de los Pueblos Indígenas, la Declaración del Derecho de los Campesinos. Hemos logrado que la hoja de coca sea reconocida en Bolivia. Hemos salido de la convención, hemos vuelto a entrar. Hemos creado una ingeniería diplomática. Bueno, yo soy ingeniero, yo le he metido el concepto de Eso ingeniería, estaba pensando, ¿no? esto. Pero realmente yo pienso Para que quienes nos sin están viendo, desmerecer es otros ingeniero periodos, agrónomo, diplomado en gestión campesina y sistema de riego, estudios en ingeniería de recursos hídricos, maestría en ciencia de ingeniería de recursos hídricos y una larga experiencia en la Cancillería, ¿no? Sí, sí, bueno, hemos ido por los recursos naturales, hemos logrado el Día Internacional de la Madre Tierra, el año Internacional del Aquino, el año de los camélidos, que lo inaugura muy pronto, se va a inaugurar el 4 de diciembre. Tenemos una lista inmensa de logros de la diplomacia boliviana. Y yo no me atrevo, o sea, yo realmente me atrevo a decir que la época de David ha sido la década de oro de la diplomacia boliviana. Y no es que desmerezca otros logros de otros periodos, etcétera, pero este periodo se ha concentrado, como digo, esta alineación de astros, estos vientos nuevos de recambio, esta mística que ha rodeado el equipo de profesionales de David, de los propios representantes en los países, etcétera, que ha permitido realmente avanzar en cosas tan profundas que algunos diplomáticos de otros países, ¿no?, que nos acompañaban, nos decían, es que esto no se puede, pero sí lo logramos, ¿no? Lo logramos tal vez por esa, también lo digo con mucha franqueza, falta de escuela en algunos operadores que nos permitía soñar más allá de lo que muchas veces te enseñan en la academia, ¿no? Entonces, Ahora, esto dicho, Juan Carlos, no por aceptar y ajustarnos a estos tiempos bolivianos, vamos a echar a la basura a cancilleres que han tenido también una marca fundamental desde, a ver, voy a retroceder hasta Antonio Araníbar, que fue canciller de Sánchez de Lozada, del 93 al 97, que no era diplomático de carrera, ¿no?, pero era un político muy respetado, que creo que marcó una ética también en la política, estemos o no de acuerdo con su lectura, en fin. Javier Murillo de la Rocha, canciller de Hugo Banzer Suárez. Gustavo Fernández, que ha sido también una persona con mucha experiencia, con una gran formación, ha sido canciller de Jorge Quiroga. Yo tengo la idea de que algunos cancilleres hasta les pueden quedar grandes a sus presidentes, fíjate lo que digo. Carlos Saavedra Bruno, de Gonzalo Sánchez de Lozada. Juan Ignacio Siles, que viene de la literatura, ¿no? sí. No podemos olvidar un par de textos que ha escrito y que han marcado también en el país. Fue canciller de Carlos Mesa. Armando Loaiza Mariaca, quien también formó parte del gobierno de Evo Morales, para pasar luego ya a la era. Ahí está, miren, ¿por qué no repasamos un poquito? Miren, ahí está Armando Loaiza Mariaca en la gestión de Eduardo Rodríguez, Relaciones Internacionales en sus estudios, Derecho Internacional. Evo Morales lo nombró en 2015 embajador frente a la Santa Sede. Por algo habrá sido, ¿no? Armando Loaiza ya no está con nosotros. ¿Quiénes más tenemos? A ver, nada más para
barajar algunos nombres. Ahí está Juan Ignacio Siles del Valle, muy joven, acompañó a Carlos Mesa, estudios en literatura, autor de Los últimos días del Che, que el sueño era tan grande, y la guerrilla del Che y la narrativa boliviana. Un intelectual de primera línea, Juan Ignacio Siles, no lo duden. ¿Quiénes más estuvieron acá? Bueno, ya pasamos a la era Evo Morales con David Choquehuanca, quien le acompañó desde el día cero hasta bien entrados los años, ¿no? Estudios en historia y antropología, actual vicepresidente. Ahí está. Siguiente, y con esto termino, Fernando Guanacuni, también con Evo Morales, abogado, estuvo en protocolo, fue parte del equipo que diseñó la ley de educación. Abelino Siñani, un conocido evista, como Juan Carlos es un conocido choquehuanquista, para identificar también las identidades dentro del MAS. ¿Quién más? A ver. Ahí estamos. Ah, bueno, claro, Diego Pari con Evo Morales, que cuando vino la ruptura constitucional estaba ahí. Diego Pari, pedagogo, dirigente indígena, embajador ante la OEA, embajador ante la ONU. Un buen embajador, y fíjense, él no es de la escuela diplomática tradicional, pero ha cumplido un buen papel, decía Gustavo. Bueno, Juan Carlos se va a quedar quieto, pero como yo escribo cosas y digo cosas, creo que lo que le ha pasado al canciller debe ser en la historia de Bolivia el único canciller que le ha pasado a David estar 10 años con 3 meses en un cargo. Solamente Casi 11 años. Casi 11 años. Walter Guevara ha sido el otro, pero en el proceso de la Revolución Nacional. ¿Cuánto tiempo estuvo Walter Guevara? 4 y fracción, porque ya pasar, porque los cancilleres son, ya te estoy contando, 217 cancilleres desde 1800, y además una serie de... Es evidente que la Cancillería, porque venía a ser en su momento jefe del gabinete, hoy día el vicepresidente es el que maneja la jefatura de gabinete de los ministros. Pero la importancia, y esto quiero resaltarlo, porque además uno piensa de que cuando llegó la nueva Constitución hubo un quiebre. Sí, hubo un quiebre, no es malo decirlo, las elecciones las perdimos y vino lo que debía venir, lo que debía haber venido mucho antes. David, cuando llega a la Cancillería, se encuentra con esa Cancillería un poco... porque un poco nos acostumbramos a manejarnos sobre ciertos parámetros. Muy respingada, me acepta el... Sí, gracias a Dios no se lo he explicado, pero no, ciertos parámetros para no arriesgar, porque ese es el problema que tiene el servicio exterior, todas las diplomacias. Me gusta lo que dice Juan Carlos, no sabíamos, o sea, no conocíamos, éramos atrevidos, y ese atrevimiento dio y permitió hacer otras cosas, que a veces no las entendimos, las estamos comprendiendo recién ahora, yo las estoy comprendiendo ahora, yo las estoy estudiando ahora, y evidentemente esta posibilidad, porque David sigue siendo un poco el canciller, es el vicepresidente, pero a la vez canciller, va a cumplir casi 15 años de carrera, debe ser el único hombre vivo ahorita que va a tener una carrera que ha visto la política exterior y la ha vivido. No voy a tocar temas de carácter personal, porque a veces uno dice, es que se votó, se sacó. Este es un tema que pasó en los gobiernos militares, pasó en los gobiernos democráticos, siempre van a haber cambios, unos más duros que otros. Creo que esa gestión permitió la transferencia de gente muy lenta a la gestión que ha pasado ahora, que ya se ha borrado todo vestigio de carrera. Pero se ha construido, se ha querido hacer cosas, y hay veces no reconocemos en justicia de que Bolivia tenía que cambiar. Bolivia necesitaba esa cara, esa piel cobriza. Por eso que cuando salieron a Naciones, nunca un presidente, desde que hubo Naciones Unidas, todo el sistema multilateral, además de Bolivia, tuvo la posibilidad de hacer aprobar 5 resoluciones. Además en línea, temas que te parecen tan absurdos, pero que eran difíciles hacerlos. Y Evo Morales lo hizo con la ayuda de David. Todo lo que significó la política multilateral hasta llegar al Consejo de Seguridad, que yo tengo mis reparos, fue brillante. En el tema bilateral, ni discutir. Obviamente había esas amistades, enemistades, Estados Unidos era el enemigo a desplazar, y había otros amigos que conseguir. Esa es la política exterior.
que hoy día lo estemos contando. Echar al embajador de Estados Unidos fue un hito, error, tal vez un error. un error. No era necesario. Pero me complace que podamos estar aquí con Juan Carlos, que podamos hablar. Él ha vivido un periodo muy importante en la política exterior que va a perdurar de aquí en adelante, porque con la nueva constitución todo ha cambiado. Hemos licuado la política exterior boliviana con el tema marítimo y Silala. La agenda con Chile no tiene... Ahora, tú me dirás, Gustavo, ¿estás equivocado? Sí, hay otra agenda. La agenda con el Perú, hay otra agenda. Que ha costado y que hemos perdido cosas, sí las hemos perdido, en el camino sí. ¿Licuado qué quiere decir? ¿Que lo mandamos al cuerno? Lo que pasa es que la Cancillería tradicional, y yo como funcionario, trataba de manejar las cosas para que no me caiga la... ¿no? Los riesgos eran mínimos. Con mucha cautela, digamos. Sí, los cancilleres que hemos tenido son brillantes. El propio Chile lo reconoce. Pero estábamos construyendo cómo conocer a Chile y conseguir a través del método diplomático que se devuelva el mar, que consigamos el Silala. Había pasado mucho tiempo. Y Evo Morales, con esa victoria y con la lectura que tenía con Chile, dijo, no, es la gran oportunidad, porque yo creo que él sintió, y creo que Juan Carlos algún día nos dirá, creo que estoy cerca de traer el mar para los bolivianos. A lo mismo que le pasó al general Banzer. Y él en su momento dijo, vamos hacia adelante. Es por eso que esa relación desde el 2006 hasta el 2009, y Juan Carlos, por eso que me encanta que sea Juan Carlos, mostró que Chile y Bolivia podían tener una relación abierta. La presidenta chilena fue muy amigo y le abrió las posibilidades. Solamente que él, como todo ser humano, se cansó, se agotó y dijo, no, con Chile no se puede ir. Tal vez los diplomáticos, porque no es que los diplomáticos habían desaparecido. Le dije a un presidente un poco de, hay que manejarse con Chile con un poco de ciertos elementos de precaución. Pero Evo tenía su lectura propia y creo que Juan Carlos lo sabe. Y más allá de las características de las relaciones personales, estoy recordando con simpatía lo que ha pasado entre Evo Morales y Michelle Bachelet en aquel momento. Estoy recordando con menos simpatía lo que nos ha pasado en La Haya, como dijo el japonés Peldi, ¿verdad? Bueno, hay, como en toda política exterior y diplomacia, siempre hay luces y sombras, éxitos y fracasos. Uno toma ciertos riesgos, muchos salen bien, algunos no tan bien, ¿no? Eso es parte de la misma dinámica política, ¿no? Pero yo pienso de que en esta década de oro que yo mencionaba, se han logrado construir realmente cosas increíbles, ¿no? ¿Cuál es el mayor éxito del MAS desde la Cancillería, Juan Carlos? Durante ese periodo, contemos desde el año cero de Evo Morales, vamos desde el 2006. El mayor éxito en la política exterior. Son tantos, ¿no? Pero yo no me animo a decir este es pero te puedo decir unos tres, digamos, unos clavos. A ver. Uno es el tema de la hoja de coca, ¿no? Durante el gobierno de Banzer, justamente canciller Murillo, que era parte de los que hemos visto, se encargó de propugnar coca cero, ¿no es cierto? Hacer desaparecer el acullico en 25 años. Cuando nosotros lo que decía la convención, ¿no? Exactamente, lo que decía la convención. Cuando llegamos a la Cancillería con David, nos llegaban notas de la JIFE, la Junta Fiscalizadora de Estupefacientes, que nos exigía, ya pasados los 25 años, ustedes están incumpliendo, ustedes están en falta, están cometiendo un delito, pueden haber sanciones. Y vinieron misiones de la JIFE y era todo una... Era imposible convencer a esta junta de que el acullico era una forma, bueno, lo que sabes no lo voy a repetir, que es cultura, es medicina, es nutrición. Eso fue un logro, sin duda. Entonces, bueno, toda esta bueno, intentamos la enmienda, fracasamos porque bastaba que un país se oponga, el 2009, pero esta salida y retorno el 2013 a la convención, con lo que debería haber hecho Banzer y Murillo en su época, es realmente... Nunca se ha visto en la historia. Se escriben doctorados, querida Claudia, sobre lo que hizo Bolivia en esta ingeniería diplomática que yo lo llamo, que no tiene parangón, no hay en la historia, ¿no? Yo la verdad ¿Algún otro pensé éxito? dije,
o sea, todo lo que he estudiado no tiene ningún sentido, me voy a tirar del puente de las Américas, si es que se puede modificar un párrafo de una convención. Así es. Si bien se había trabajado esas dos convenciones, porque vino después Bedregal, pero era imposible modificar una convención. Y ese trabajo fue muy importante. No respondía a Banzer, respondía al momento de la convención. Esa convención ha durado casi 17 años en hacerla. Obviamente tenían en su cerebro cuestiones de eliminar cosas, ¿no? Y se puso, bueno, debe desaparecer la coca en tal fecha. Y como dice Juan Carlos, aquí venían, se debe cumplir, y no solamente en el gobierno de Banzer, también en el gobierno del MNR. Pero ya era imposible hacer algo porque estábamos contra la convención. Y esta maniobra, nuevamente le digo, me pareció demasiado atrevida. Consiguió la posibilidad, 97 países se pusieron de no apoyar, pero ganó la mayoría. Es importante lo que ha pasado con la hoja de coca porque significó, y ahora estamos en un pedazo nuevo también, porque vamos a tratar de trabajar, vamos a tratar de ver la posibilidad de modificar una parte también y ya de sacar totalmente la visión crítica. ¿Algún fracaso o algo no tan logrado? ¿De qué hay que hablar del mar? Bueno, el mar indudablemente nos ha dejado una sensación de derrota, ¿no? Pero ahí yo creo que... Sabor. Un mar sabor. Mar sabor. Muy salado. Es lecciones que hay que aprender. Yo pienso que el ir hacia la Haya y tratar de resolver a través de los mecanismos de solución de controversias pacíficos no era una mala idea y no es una mala idea en cualquier caso, porque ¿qué te queda sino, Claudia? O es la guerra o es la solución pacífica, ¿no es cierto? A través de la diplomacia o a través de las instancias internacionales. Apostamos por las instancias internacionales porque somos un país pacifista, ¿no? Y seguramente ahí nosotros lamentablemente con David no logramos acompañar hasta el final del proceso, nos quedamos a mitad, pero quizás algunas reflexiones que quizás hemos sido muy maximalistas, ¿no? A mí se me ocurre pensar, el maximalismo muchas veces es enemigo de lo posible. Sobre todo en la diplomacia. Sobre todo en la diplomacia es un tejido así tan fino. Sí, ahí le faltaba un poco de finura, pero ha estado Carlos Mesa también en ese proceso, pero demostró que Chile estaba también equivocado. Fue muy importante decirle a Chile de que toda esa política que habían mantenido estaba equivocada, que se podía ir a una corte, al igual que fue Perú, porque mucha gente, y hay muchos funcionarios y cancilleres que dicen, no, es un fracaso total. El Perú negoció con Chile casi el mismo acuerdo. ¿Te acuerdas? Lo de la triangulación, justamente en esas fechas, 4 años antes. Y Evo dijo, Perú nos está perjudicando porque se está copiando nuestro modelo. Pero lo que pasa es que los peruanos y los chilenos se pusieron de acuerdo para no estar de acuerdo y fueron a la Haya juntos. Lo que nos faltó fue esa tecnicidad. Los técnicos que le digan, presidente Morales, no le meta todo el acelerador, hay que bajar la velocidad y hay que hacer cosas que estén enmarcadas en la diplomacia. Chile esperó, y te lo puedo casi confirmar, de que nosotros hagamos, porque había la posibilidad y el señor Eduardo Berset dijo en su momento, creo que es el momento de poder bajarnos juntos, pero ya era imposible. Lo que pasa es que cuando estás a esa velocidad, el país había pensado, todos habíamos pensado, y lo digo en primera persona, de que podíamos ganar ese juicio. Y no es poca cosa tener enfrente a la diplomacia chilena o Itamaraty, es decir, hay en México también una gran tradición. ¿no y se han acompañado cancilleres, obviamente han estado varios cancilleres de los que has citado. Y los cancilleres, Gustavo y Juan Carlos, no son lo peorcito. No son lo peorcito, creo que uno pone a alguien que considera que nos va a hacer quedar bien como país, Los chilenos dicen que tenemos el personaje que tiene la cara delante del resto del mundo, no se pone lo peor. Y cabalmente sobre eso, ¿cuál ha sido el mejor canciller sobre el tema? El mejor canciller de la historia del mundo mundial de Bolivia. ¿Quién ha sido el mejor? Tú ya sabes mi respuesta. Dígala. Bueno, no, ha sido David, no, indudablemente. David Choquehuanca. Sí, ha sido David. Yo pienso que ya pasando los vientos políticos y todos los temas de celos y cosas y tendencias y disputas, la historia va a juzgar realmente el periodo de David como la época de oro. ¿Por qué? Por todos los logros que se han logrado, la incorporación además de la gran
mayoría boliviana que estaba excluida, ¿no? Dentro de lo que era la diplomacia, la representación indígena, porque somos un país indígena, somos un país mestizo, somos tantas cosas en Bolivia. Eso no se reflejaba, ¿no? La conformación, además de toda esta, ¿cómo te podría decir?, sistema estructurado de hacer política exterior. Pero además, a mí me gustaría que tú le hagas esa pregunta a otros cancilleres de la región de la época. Te van a poder hablar de David con un cariño, un afecto, pero además con una estima y respeto. Porque cuando llegaba David, la gente lo escuchaba, él tenía una voz propia, tenía mucha fuerza, tenía mucho peso. Yo tengo una escena tan increíble que la voy a contar, bueno, pues esta parte de los, digamos, anécdotas, y es que cuando Moreno, que era canciller chileno de Piñera, tuvo un gesto medio inamistoso con David, o sea, lo estábamos discutiendo en una reunión de la CELAC, me parece, UNASUR, ya me falla un poco la memoria, pero se para la canciller colombiana y lo agarra a Moreno y le dice: no te voy a permitir que le hables así a Choquehuanca, le dice, eso no te voy a permitir. Y Moreno se queda asustado porque Colombia, que además era muy alineado a Chile, o sea, andaban juntos en todo, lo defiende a Choquehuanca, ¿no? Y era así, o sea, David realmente por donde ha pasado y por donde pasa ahora ejerce, digamos, o sea, despierta mucho respeto, admiración, un hombre de paz, un hombre de consenso, un hombre de diálogo, un hombre, yo hablaba de la construcción de puentes, indudablemente David es el constructor de puentes, incluso con Estados Unidos, a pesar de la animadversión que existe frente a la política exterior de Estados Unidos. Y David la ruptura. siempre dijo, debemos mantener relaciones de mutuo respeto, pero de mutuo respeto, absolutamente sin injerencia política, con todos los países. Y de eso se trata la diplomacia. Y ahí está, eso es lo bueno saber, y ahí está el curandero Juan Carlos. Juan Carlos tuvo un papel importante en la construcción de esas relaciones con Estados Unidos cuando hicimos el memorándum de entendimiento entre Estados Unidos y Bolivia. El acuerdo de mutuo respeto. El acuerdo de mutuo respeto, que muchos dirán muchas cosas, pero fue importante acercarse, decirle al presidente Morales, ya, basta, el primer año, el segundo año está bien, había que sacar ese tipo, los Estados Unidos estaban metidos, pero se construyó, no es que no se construyó. Juan Carlos ha trabajado de cerca con David, pero esa reunión en Estados Unidos fue muy importante para que también los Estados Unidos nos conozcan. No nos conocían solamente tal vez imposiciones. Hoy día su relación es totalmente diferente. Sin duda. ¿Qué te voy a decir de lo que ha hecho Juan Carlos en otras áreas, ¿no? Para Gustavo, ¿quién fue el mejor canciller de la historia? Es que yo he trabajado con 11 cancilleres directamente, entonces... Mejor posicionado para... Sí, lo que pasa es que hubiera querido trabajar con un canciller de 10 años, pero me ha tocado conocer 10 cancilleres con los que he trabajado y 2 presidentes con los que he trabajado. Ojo, cuando digo el mejor, puede ser que ni siquiera haya sido contemporáneo. Digo el mejor canciller. Yo, obviamente, José Ortiz Mercado, Gustavo Fernández, que me ha enseñado tal vez todo lo que sé en esa visión de esta diplomacia tan nacionalista. Creo que Gustavo representaba el canciller perfecto para un país como somos nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque él vino de una experiencia muy importante y su papel en la OEA, en las resoluciones de la OEA o la asamblea de la OEA fue muy importante. El presidente Morales lo escuchaba. El presidente Morales escuchaba mucho a Gustavo Fernández y a Javier Murillo. Él mismo decía, me interesa escuchar qué es lo que piensa Gustavo. Sí, que también de mucho prestigio, ¿no? Entonces nos ha dado... Lo diplomático, en lo intelectual. Yo sé que ahorita mucha gente debe estar diciendo, pero Gustavo, han pasado muchas cosas. Sí, han pasado muchas cosas. Esas cosas quedan en otro lado. No nos queda más que construir. Estamos entrando en un periodo muy difícil, pero muy difícil. Son 2 años últimos que le queda al gobierno y hay que reencaminar, realinear y recalcular de nuevo dónde vamos a llegar. La Argentina es un problema, el Brasil es un problema. No nos queda más, porque además solamente tenemos 2 retrovisores, ¿no, Juan Carlos? Argentina, Chile, y el retrovisor que es Estados Unidos, y lo que ha cambiado, porque también hemos cambiado de barrio, hemos decidido jugar otras ligas,
Si nos da tiempo lo vamos a explicar. Y por ¿no? eso, bueno, tiempo ya no nos queda nada. Si quieren aceptar el peor canciller, ¿me aceptan ese, El de los gobiernos militares, ¿no? Juan Carlos? Sí, yo coincido, ¿no? A las dictaduras En las militares dictaduras. que inculcan todos los derechos, ¿no? Sí. Entonces nos vamos con hipótesis. Miren, estamos a 3 minutos. Sobre la base de lo que dice Gustavo, ¿quién tendría que ser? Yo tengo, porque ya les he dicho, soy una chismosa profesional. Marianela es una posibilidad de que no sea interina, sino realmente asuma este papel. El osito Alurralde también, de quien he escuchado hablar mucho. Sí, he escuchado hablar mucho de esto. Freddy Mamani, hoy viceministro. Eva Chuquimia. Jorge Richter también lo escuché nombrar. Sebastián, que es actual embajador en Michel, Venezuela, sí. Sebastián Michel, y fue una pieza clave en la última campaña. Bueno, y he dado varios. Te voy a decir sin anestesia, tengo Velasco también, Virginia Velasco. Virginia, Sí. Si te faltan chismes, me vienes a buscar, Juan Carlos. la verdad es que Marianela tiene además el currículum de Relaciones Internacionales, pero necesitas horas de vuelo en este tema. Sí. Lo que pasa es que el canciller, el que se ha ido, no era bueno. El canciller decía muchas cosas que terminaron... ¿Maita? ¿Rogelio Maita? Sí, yo tengo muchos reparos sobre él, pero hoy día no vengo a decirlos, pero Qué diplomático que creo es, que ¿ah? el presidente tiene que cambiar a una persona que tenga experiencia y que hubiera conocido. Nos queda 2 años. Mira lo que dice Milei. No va a venir ningún zurdo. ¿No? Cuando vino Bolsonaro era la misma historia. Estamos en un barrio muy complicado. Milei ha dicho que hay muchos cochas en Jujuy y Salta y que regalaría esa región a Bolivia. Estamos en ¿Te ese puedes nivel. imaginar lo que viene? Entonces, creo que le corresponde, en este periodo de 2 años, recalcular de nuevo. Si fuera Gustavo Arce, Gustavo, si Gustavo fuera el presidente Arce Catacora, ¿a quién pone? Yo lo de nombro canciller? él. A él. yo sé que a veces es muy complicado, pero es un hombre con el que se puede hablar, es un hombre con el que hemos trabajado en el periodo corto que nos tocó trabajar con Carlos Mesa. He conocido de cerca, indirectamente con todas mis broncas también que tenía, lo que él dice. Hemos viajado por todos los lugares del planeta y realmente Evo Morales en ese momento fue una sensación. No estoy hablando de este Evo Morales, estoy hablando de ese Evo Morales, de ese David Choquehuanca, que deslumbró, porque decía, le toca a Bolivia un hombre pobre, un hombre indígena, es lo que son. Entonces, deslumbró. Creo que yo le recomendaría al presidente traer un hombre que tenga la calma, la paciencia, la posibilidad de escuchar y corregir cosas inmediatamente. Juan Carlos tiene calma y paciencia. Juan Carlos, si fuera el presidente Arce, ¿a quién pone en la Cancillería? No, difícil entrar, ¿no?, en la mente de los jefes, pero yo pienso que es muy importante no dejar de lado el rostro indígena, ¿no? El rostro indígena, esta lucha, esta reivindicación por tantos años de exclusión y tantas luchas que tenemos todavía en el mundo indígena, en el tema de la madre tierra. Tiene que ser indígena entonces. Yo pienso que, bueno, yo no puedo decir ni sí ni no, más bien todo lo contrario, como el chavo, ¿no? Sí, totalmente. Sí, no, pero yo pienso que los jefes van a tomar la mejor decisión, sí. Yo no estoy haciendo campaña por si acaso, para que si me han puesto ahí de nombre, yo Juan Carlos, argentino, como dicen. No califica, No. pero estos son los nombres que están dando vueltas, ¿no? Sí. Y el eje mujer Además, Juan Carlos está en el puesto que he estado antes, de secretario general del Congreso, que es un cargo tan duro, tan amargo, porque estamos pasando un Congreso muy complicado, pero la gente no se da cuenta lo que es este Congreso y lo que está dentro del Congreso. Pueden pasar muchas cosas, creo que Juan Carlos es de gran ayuda a David. Dios quiera que podamos encaminar las cosas con inteligencia.
Gracias, Gustavo Aliaga, diputado de Comunidad Ciudadana por la Paz. Gracias a Juan Carlos Alurralde, secretario general de la Vicepresidencia del Estado, por su mirada, por su análisis, por venir hasta acá y por no preguntarme quién creo yo que ha sido el peor canciller. Me salvé.